Entonces es más esto, ¿no? Donde tú pones la lupa, donde tú pones la atención, es lo que vas a tener, es lo que vas a obtener. Pero no es magia ni nada, es que así funciona nuestra atención, ¿no? Por eso Sí, decía antes, ¿qué pensamientos eliges alimentar? Porque donde sí. pongas, donde elijas y pongas la atención, es lo que vas a conseguir, es lo que vas a retroalimentar. Así que más vale que asumas ese liderazgo mental, esa responsabilidad mental también para alimentar unos pensamientos u otros, porque es lo que va a condicionar tu vida. O sea, nuestra realidad, nuestro mundo, nuestro día a día está absolutamente construido y lo vivimos a través de nuestro pensamiento. Hola, bienvenido. Soy Perla Eicor y esto es Así es como tú, un podcast de ciencia y de espiritualidad. Y hoy tenemos en el podcast a una mujer que tiene una gran trayectoria en el mundo de las neurociencias y ella ha trabajado en liderazgo con muchísimas empresas y pues se ha preparado muy bien para hablarnos sobre esta maravillosa relación que nosotros debemos de tener con nuestro cerebro y mente. Marta, te doy la bienvenida al podcast. Muchas Marta gracias, Rom. Perla. Encantada de estar contigo este ratito, con todos vosotros. Muchas gracias. Marta, vamos con las preguntas. ¿Qué es la neurociencia? Y nos puedes decir un poquito sobre cómo empezó esa trayectoria contigo sobre la neurociencia, un poquito de tu historia también. Pues mira, me encanta que me preguntes porque la verdad es que la neurociencia y todo lo que empieza por neuro es como que está muy de moda y a veces no sabemos de qué estamos hablando bien, podemos ser poco rigurosos o incluso también caer en mucha neurotontería porque hay muchas neurotonterías circulando por ahí, ¿no? Entonces, la neurociencia es una ciencia que estudia el sistema nervioso, estudia nuestro cerebro y toda su extensión, ¿no? Y realmente lo que nosotros trabajamos y lo que más llega al público general es lo que llamamos las neurociencias aplicadas, que es un conocimiento un poquito más llevado, más aterrizado. En mi caso, pues yo, por ejemplo, toda la neurociencia que la trabajo especialmente desde el mundo corporativo y desde el mundo del desarrollo personal y profesional, pues en mi caso es la neurociencia aplicada al aprendizaje, la neurociencia aplicada al liderazgo, a la creatividad, a la comunicación. Y es un conocimiento fascinante que principalmente nos permite entender cómo funciona nuestro cerebro a la hora de procesar la información, a la hora de realizar determinadas funciones, pues entender su funcionamiento y desde ahí ver qué claves tenemos para que funcione mucho mejor, para maximizar ese funcionamiento. El cerebro a mí me... O sea, sí, Sí, disculpa. sí, Sí. y perdona porque me habías preguntado también por cómo Sí, sí, me ¿cómo metí yo en llegaste? todo esto, ¿no? Y me he quedado ya a medias, ¿no? No me acordaba. Pues mira, en 2011 en un congreso coincidí con quien es el padre del neuroliderazgo, de la neurociencia aplicada al liderazgo, que se llama David Rock, que es uno de los fundadores del Neuroleadership Institute. Y en una conferencia que le escuché me fascinó, porque yo llevaba un año ya en búsqueda de algo científico, algo riguroso, ¿no? Tenía como la intuición de que nos faltaba esto, ¿no? Para trabajar con todo lo que son habilidades. Y cuando le escuché a él hablar de cómo funcionaba nuestra creatividad, cómo podíamos generar contextos para que nuestros equipos dieran lo mejor de nosotros, de sí mismos, pues me fascinó, me voló la cabeza, ¿no? Y bueno, pues entré en contacto, empecé a formarme, hice una especialización también fuera de España porque yo vivo y trabajo en España principalmente y la verdad es que desde entonces estamos llevando todo este conocimiento a las empresas. A mí también me gusta mucho divulgar este contenido para que llegue a cuanta más gente mejor porque me parece que comprender cómo funciona nuestro sistema nervioso es comprendernos a nosotros mismos y nos ayuda también a empatizar con las personas que nos rodean y eso es muy valioso. Eso nos ayuda a conectarnos, a crecer,
Pues la verdad es que desde entonces pues ha ido a más la cosa, he seguido investigando, he seguido formándome. Por el camino también pues he montado un centro de entrenamiento cerebral donde he podido entrenar muchos cerebros y la verdad es que sigo fascinada con este conocimiento que no termina, no termina de... Esto es Sí. un camino que no tiene fin. Sí, sí, saber cómo funciona y cómo funciona cada parte de nuestro cerebro y cómo impacta nuestra vida, ¿no? Porque se habla mucho ahorita del cuerpo, debes de cuidarte del cuerpo y eso todo está bien, pero conocemos poco de nuestra conciencia, conocemos poco de nuestro cerebro. O sea, hasta unos años no sé cuántos años, pero no sabíamos cómo funcionaban estas partes del cerebro y no sabíamos muy bien cómo entrenar esa neuroplasticidad. ¿Nos puedes hablar un poco de esta neuroplasticidad de nuestro Sí, cerebro? y pues mira, esto es fascinante. Para mí es de los descubrimientos más impresionantes de lo que es el ser humano, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esa plasticidad cerebral, incluso con la capacidad que tiene nuestro cerebro de generar nuevo tejido neuronal, ¿no? La neurogénesis. Y la verdad es que todo este tipo de investigaciones que nos dan mucha esperanza a los seres humanos para poder avanzar, crecer, formarnos, para poder aprender a lo largo de toda nuestra vida, no solo cuando somos jóvenes o niños, ¿no? Pues es un conocimiento bastante reciente. Entonces, yo creo que todavía estamos como muy en pañales, que decimos aquí, ¿no? Mm, Como sí, muy maduros y cada vez pues hay más herramientas, más sistemas que permiten medir cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionamos a nivel eléctrico, a nivel químico, cada vez tenemos más conocimiento y yo creo que, bueno, pues que en los próximos años seguiremos fascinando, ¿no? Y al final, todo lo que tiene que ver con la plasticidad cerebral, básicamente a lo que nos ayuda es a no conformarnos, ¿no? A no quedarnos con esa idea de, no, yo como ya soy, tengo tantos años, tanta edad, ¿no? Pues yo ya poco voy a cambiar o poco voy a aprender. Y realmente este conocimiento sobre la plasticidad cerebral nos viene a decir que si conoces las claves para seguir evolucionando y haciendo que tu cerebro siga moldeándose, ¿no? Y asimismo, como decía Ramón y Cajal, que podemos sí. ser arquitectos de nuestro cerebro si sabemos cómo, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de claves importantes que son sencillas y que podemos aplicar en el día a día para ayudarnos a generar esa plasticidad, ¿no? Claro que sí. Vamos a hablar ahorita sobre esas cosas que a veces queremos hacer y que a veces nuestros pensamientos nos impiden, ¿no? Y eso, yo pienso que eso es muy importante, una neurocientífica como tú, que nos explique por qué hay veces nos saboteamos cuando queremos creer en nosotros, en las cosas que queremos hacer en nuestras vidas, alcanzar nuestras metas y todo, pero ¿por qué nos saboteamos a veces? Sí, pues mira, me encanta que hagas esta pregunta y también que me hayas llamado neurocientífica, porque realmente yo no soy neurocientífica. Yo me he Ujú, especializado en neurociencia, pero no soy una científica. ok, Y hay que tener también mucho cuidado con las personas que se autodenominan neurocientíficos y no lo son. sí, sí, claro. Y este es un punto importante ligado a la pregunta que me has hecho. Y es que muchas veces tenemos ideas sobre nosotros mismos muy alejadas de la realidad, ya sea por exceso o por defecto. ¿Vale? Y una de las claves es que, bueno, y voy a aclarar esto de por exceso o por defecto. Por exceso, por ejemplo, sería, pues como yo en este caso, ¿no? Denominarme neurocientífica y como posicionarme por encima de mi realidad, ¿no? Y no Ujú, ser honesta, ¿no? Con lo que hay de verdad sí, en mí. Y claro. por defecto sería pues todo lo contrario, ¿no? El conocido este síndrome del impostor, la impostora, Mm, sí, donde te haces pequeñito, no reconoces tu valor ni lo que aportas. Esos dos extremos lo que hacen es precisamente llevarnos o conducirnos a convertirnos en nuestros peores enemigos, por exceso o por defecto. La clave al final para trabajar todo lo que es el empoderamiento mental, para trabajar ese mindset, esa mentalidad de crecimiento, ese growth mindset, tiene que ver con la verdad sobre nosotros, con lo que es real en nosotros. Fíjate,
Cuando yo trabajo esto de manera individual, me gusta mucho trabajar con lo que llamamos afirmaciones. Digo afirmaciones porque es la palabra que normalmente conoce el gran público, pero a mí me Sí, gusta mucho también llamarlo verdades. ¿Cuáles son ok. nuestras verdades? Y para llegar a nuestras verdades, que serían esas afirmaciones, esas cosas que son verdaderas sobre nosotros, auténticas, pues hay que identificar las mentiras que nos contamos. Y esas mentiras suelen tener que ver con ese exceso o ese defecto que está relacionado con nosotros. Entonces, identificar esas mentiras que nos contamos, que normalmente tienen que ver con creencias limitantes, con cosas que nos han dicho otras personas y que nos han afectado mucho, nos han impresionado, han generado en nosotros una emocionalidad negativa. Y entonces cada vez que hace alguien un comentario que nos hace sentir de la misma manera o que hay un acontecimiento, una situación que nos hace sentir de esa manera, nos hacemos pequeñitos y nos contamos alguna mentira sobre nosotros, ¿no? Bueno, pues identificar esas mentiras y transformarlo en verdad. Y esto es muy importante, al cerebro no le podemos engañar. Yo también diferencio mucho entre todo lo que es proyectivo, soñar, eso, proyectar cosas positivas sobre nosotros está muy bien, nos da mucha energía, pero engañarnos diciéndonos mensajes del tipo es que tú vas a conseguir todo lo que te propongas, vas a llegar a... Pues bueno, no siempre se puede conseguir todo lo que uno se proponga porque hay circunstancias que no dependen de ti. Entonces, Sí. como trabajar desde esa conciencia de realidad y esa conciencia de verdad para que tu cerebro pueda realmente confiar en ti y creerte cuando le das esos mensajes, esas afirmaciones, para mí es fundamental. Esa es una clave. Y la segunda clave es repetirlo muchas veces. Y no solo Repetirlo muchas repetirlo veces. muchas veces contigo mismo, ¿no? Decirte esas verdades, esas afirmaciones. Yo a veces recomiendo que te lo grabes, ¿no? Y que lo escuches todos los días, sino contárselo a otros, compartirlo con otras personas. Compartirlo con otras personas. Sí, hablar de quiénes somos verdaderamente, de qué somos capaces de hacer. No estamos habituados a hablar de nosotros en esos términos. Hablamos con los demás de las cosas que hacemos, hablamos con los demás de lo que nos gustaría hacer, de nuestras opiniones, pero pocas veces hablamos con los demás de quiénes somos en realidad y cuáles son esas verdades que hay en nosotros. Pocas veces nos relacionamos desde ahí, desde incluso esa identidad de quiénes somos, ¿no? Tener esas conversaciones también hace que reforcemos en nosotros esos hábitos de pensamiento que nos van a fortalecer, que nos van a desarrollar esa mentalidad más de crecimiento, más empoderadora, ¿no? Y lo mejor de todo es que recibir ese feedback también de los demás en una conversación todavía fortalece aún más eso que creemos sobre nosotros. Que además las personas que nos rodean también pueden darnos información nueva sobre nosotros que complete estas afirmaciones o estas verdades, ¿no? Según la percepción de las personas que tengan sobre nosotros. Eso es, eso es. Es también información muy rica, ¿no? Ujú, sí. ¿Y qué tan difícil a veces es cambiar esa percepción de nosotros, Marta? Porque Ay, tenemos una sí, percepción desde que sí, estamos jóvenes, digamos, o niños, y nos crean todas estas, pues, todas estas cosas, creencias que se van introduciendo en el subconsciente y es muy difícil sacarlas. ¿Cómo esa es la parte, yo creo que la gente es más difícil, ¿no? Yo pienso, esa sí, es la parte que yo encuentro más difícil. sí. Y es difícil porque, fíjate, cuando hablamos ahí de neurociencia y aprendizaje, hay un tema muy interesante que es que hay un dilema muy fuerte en nosotros desde que nacemos hasta que morimos, y es que hay como dos fuerzas o dos necesidades, dos instintos casi que están encontrados en nosotros, pero que ambos son muy fuertes y que ambos son necesarios para aprender, para cambiar, para evolucionar. Uno de ellos tiene que ver con nuestro instinto de aprendizaje. El Sí, okey. aprendizaje es un instinto, tú no puedes evitar aprender. Puede ser que no lideres tu aprendizaje, pero estamos constantemente aprendiendo. Por eso yo siempre digo, lidéralo, ¿no? Elige qué estímulos recibes si introduces en tu organismo y no lo dejes. Pero estamos todo el tiempo aprendiendo y ese es un instinto que tenemos. Y hay otro instinto que tenemos que tiene que ver con una necesidad que es sentirnos queridos, valorados y validados. Entonces, muchas veces no nos atrevemos o limitamos nuestro aprendizaje, nuestra evolución, por miedo a que no nos validen, a no gustar,
nos da miedo equivocarnos, que forma parte del aprendizaje. Forma Es la parte. antesala del aprendizaje, si es que lo vemos desde que somos pequeñitos, ¿no? Que estamos constantemente cayéndonos, hablando mal, hasta que aprendemos, y así es la mejor manera de aprender. Pero esa necesidad que tenemos de sentirnos queridos, aceptados y valorados hace que la posibilidad de equivocarnos, o si nos equivocamos, que nadie se entere, ¿no? Entonces todo esto limita nuestras posibilidades. Y fíjate que para aprender necesitamos ese feedback del exterior, también necesitamos sentirnos validados, aceptados y queridos como parte de nuestra evolución, ¿no? Entonces esa es la dificultad, que estas dos cosas chocan, y hay que ser muy valiente para atreverse a decir, bueno, voy a seguir aprendiendo de la mejor manera que puedo, que es arriesgando y atreviéndome, y voy a seguir buscando también en los demás ese feedback, porque aunque yo me equivoque o aunque yo cambie, el entorno no tiene por qué no quererme así. Voy a arriesgarme a ello, ¿no? Sí, porque pienso que al final de cuentas tú puedes crear un buen entorno, pero también si no te hablas, ese diálogo interno es muy importante, Marta. Sí, Es muy, muy total. importante ese diálogo interno de qué nos decimos todos los días. Y ahorita especialmente vivimos en un mundo que la gente se compara mucho, ay, que tú estás haciendo aquello, mira que, sobre todo en las redes sociales o en otros lugares, ¿no? Que la gente se compara mucho y perdemos como a veces no nos damos ese valor que necesitamos darnos. Sí. De hecho, el diálogo interno es muy poderoso en nuestro cerebro porque, bueno, está absolutamente demostrado que cuando hablamos con nosotros mismos, ese diálogo interior, activamos las mismas zonas de la escucha y del lenguaje que si estuviéramos hablando con otra persona. Entonces, esto es muy revelador. Esos pensamientos, esa conversación interna que tenemos no es algo que pasa y que no me afecte. No, 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 es algo que proceso, es algo que estoy escuchando atentamente y es algo que estoy procesando y que está calando totalmente en todas mis células, en todas las células de mi cuerpo, ¿no? De mi organismo. Y muchas veces no somos conscientes de ello. De hecho, yo siempre digo que tengamos mucho cuidado también con esas voces. ¿Qué voces alimentamos? No solo externas, sino también internas. ¿Qué voces queremos alimentar? Porque nosotros están esas dos mentalidades, tanto la mentalidad de crecimiento como la mentalidad fija o limitante. Están las dos. Depende de ti cuál de ellas vas a alimentar, qué tipo de pensamientos vas a alimentar, ¿no? Para mí hay una clave muy, 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 muy importante que tiene que ver con lo que te comentaba al principio, ¿no? La importancia de trabajar desde la verdad, de no engañar a nuestro cerebro. Y esta clave tiene que ver con que muchas veces nuestra mente, que es una gran viajera, está en el pasado o en el futuro. Y yo a veces pregunto a la gente, digo, ¿qué porcentaje del tiempo tú crees que estás buceando en tu pasado ¿no? Y hay como regocijándote con lo que has vivido? Me dicen, pues casi un 40 o 50%, ¿no? Y luego les pregunto, digo, ¿y en el futuro cuánto tiempo crees, qué porcentaje de tiempo crees que estás imaginando cosas, proyectando, anticipando cosas? Me dice, pues sí, también igual otro 40-50%. Y digo, entonces, si estás un 40-50 en el pasado, en el futuro, ¿cuánto tiempo estás en el presente, no? Cero Sí, o un cero, 10%. sí. Y esta es una realidad que todos vivimos, ¿no? Y es que nos cuesta muchísimo a nuestra mente, que es una gran viajera, le cuesta mucho permanecer aquí ahora, no escaparse. Y aquí ahora es en el único sitio donde existe esa posibilidad real de transformación, en contacto con la realidad, desde la experiencialidad, desde la experimentación. Es el mejor lugar y el mejor espacio para poder evolucionar, ¿no? Y nos cuesta muchísimo, nos vamos constantemente, ¿no? Y el contexto, el mundo que estamos creando favorece esta desconexión, favorece estos viajes de futuro y de pasado. El hecho de que, yo no sé si has escuchado hablar como de la palabra buca, seguro que has oído hablar del mundo buca, que ya se ha quedado un poquito en desuso, incluso ahora hablamos del mundo bunny. Se dice Ok, que la sí. nueva normalidad es la B de brittle, frágil, quebradizo, ¿no? Estamos en un mundo muy quebradizo, a la mínima, hipersensible, todo se puede romper o enseguida nos sentimos atacados, nos victimizamos. Esa sería la B. La A sería ansioso. O sea, fíjate, estamos describiendo
la nueva normalidad o el mundo como algo ansioso que genera ansiedad, esto es muy fuerte. La N de no lineal, no hay una causa y una consecuencia lineal, y la I de incomprensible. Entonces, fíjate, si el mundo que estamos construyendo entre todos es así, es un mundo Bani, ansioso, incomprensible, bueno, pues cuanto más de esto hay a nuestro alrededor, más necesitamos escapar. Nuestra mente es mucho más viajera, no soporta estar en el presente. Así que yo creo que es clave que desde todo este conocimiento riguroso, ¿no?, neurocientífico, podamos combatir este contexto, este entorno Bani y generar espacios de bienestar, espacios para poder conectar con nosotros, para estar presentes, fundamentales, para no irnos con toda esta vorágine, ¿no? Y la ansiedad, ¿cómo daña el cerebro, Marta? La ansiedad que traemos Hmm, ahorita daña mucho el cerebro. El estrés, claro, pues de ahí viene, ¿no? El estrés crónico y es este estrés que podemos tener, que es esa herramienta que tenemos en el cerebro para podernos, que el cerebro nos está diciendo, ¿sabes qué? Esto está pasando, pero también podemos hablarle al cerebro y decirnos, ¿sabes qué? No estás en una lucha huida, sino que estamos en paz, digamos, por decirlo así, estamos a salvo, sí, pero tenemos sí. este estrés crónico que no nos deja vivir, que a muchas personas les está afectando mucho, especialmente pues tú lo puedes sentir en el cuerpo también. Eso es. Sí, al final la ansiedad es un veneno para nosotros, porque lo que hace básicamente, un poco hablando de lo mismo, es que nos desconecta del presente. La ansiedad es un futurible todo el tiempo, estás futurizando, ¿no? Y cuando nosotros nos vamos al futuro con ansiedad, o sea, de manera ansiosa, la sensación de impotencia que tenemos, porque realmente en el futuro no puedes hacer nada desde aquí, genera muchísimo más estrés. Esa falta de control, falta de que no puedes actuar, genera más ansiedad, genera más estrés. Entonces es un círculo vicioso tremendo, ¿no? Y algo que has dicho tú, muy interesante, que yo también hablo mucho de ello, es que para ayudarnos a reducir esos momentos a veces de ansiedad, y no hablo de una ansiedad patológica, ¿no?, que necesite de una intervención clínica, sino de muchas veces en el día a día que de repente vienen esos momentos de ansiedad o de repente notas una presión en el pecho y dices, uy, ¿qué me está pasando? Sí. Pues algo que ayuda muchísimo, que tú lo comentabas ahora, es cómo te estás contando lo que está pasando, cómo te lo narras. Y ahí nos ayuda de nuevo el presente. Tener un diálogo descriptivo contigo mismo es lo que te va a ayudar a aterrizar y a quedarte aquí contigo, ¿no? Descriptivo quiere decir ir enumerando lo que ves, lo que escuchas, lo que hueles incluso, utilizar los sentidos, lo que gustas, si estás a lo mejor en una comida o tomando algo, y, y narrártelo, o sea, contártelo con palabras para traerte al presente, contarte también tus sensaciones. Estoy teniendo una presión en el pecho y además tengo los hombros contraídos, o sea, como siento calor. Esa narrativa descriptiva de lo que acontece a tu alrededor y lo que percibes a través de tus sentidos te va a ayudar a anclarte con el presente, que es lo que necesitamos, ¿no? Y enviarte esos mensajes de calma que tú decías, ¿no? De hoy estás a salvo, confía, esos mensajes que tan importantes son en nuestro día a día y que muchas veces no nos decimos y tampoco se lo decimos a las personas con las que nos relacionamos Sí. en el trabajo o en nuestra familia o con nuestros amigos. Mensajes de tranquilidad, mensajes capacitadores, calmantes, que son como bálsamo para nosotros. Esto es cierto. Leí un artículo una vez, Marta, sobre neurociencias. Es cierto que el estrés, si tú piensas que el estrés te va a dañar, el estrés te daña. Es cierto que nada más se vale por ese pensamiento. Bueno, a ver, esto no sé a qué estudio te refieres, pero entendiendo un poco lo que me dices o extrapolando un poco de la afirmación que has hecho, es Ujú. cierto que cuando tú pones el foco o la atención en algo, algunos hablan de la ley de la atracción, pero realmente si nos vamos a la neurociencia tendríamos que hablar de la ley de la atención. Atención. Cuando tú pones la atención en algo, si tu atención está puesta en que estás fatal, y que esto es súper estresante y tal, es lo que va a suceder, pero
y es lo que vas a ver y es lo que vas a sentir y es lo que vas a vivir en ese momento. Pero no porque lo atraigas, sino porque la atención funciona como una lupa, lo amplifica todo, ¿no? Es como esto que seguro que han experimentado todas las personas que nos estén ahora mismo acompañando, y tú misma, ¿no? Y yo mil veces, que yo pues, recuerdo que cuando me quedé embarazada, es que veía embarazadas por todas partes. Veía un señor, un hombre con barriga y también miraba, ¿no? Como si estuviera embarazado. O sea, era una obsesión con las barrigas, con los cochecitos, con todo, ¿no? Y yo pensaba, esto no puede ser que yo lo haya traído. Siempre ha habido embarazadas. Lo que pasa es que yo no me fijaba en ellas. Entonces pones la atención y empiezas a descubrir a tu alrededor mucho de eso. Es una lupa que amplifica. Entonces es más esto, ¿no? Donde tú pones la lupa, donde tú pones la atención, es lo que vas a tener, es lo que vas a obtener. Pero no es magia ni nada, es que así funciona nuestra atención, ¿no? Por eso decía Sí, antes, ¿qué pensamientos eliges alimentar? Porque donde sí. pongas, donde elijas y pongas la atención, es lo que vas a conseguir, es lo que vas a retroalimentar. Así que más vale que asumas ese liderazgo mental, esa responsabilidad mental también para alimentar unos pensamientos u otros, porque es lo que va a condicionar tu vida. O sea, nuestra realidad, nuestro mundo, nuestro día a día está absolutamente construido, y lo vivimos a través de nuestro pensamiento, a través de cómo nos lo contamos. Nos Porque los contamos. pensamientos son los que activan el movimiento de nuestro cuerpo, los que activan toda la química de nuestro organismo. O sea, todo empieza por cómo pensamos. Así que es fundamental que aprendamos a liderar nuestro pensamiento. Sí, y esa energía, ¿no? Tener en cuenta la energía y cómo vibramos también es muy importante. Usualmente nosotros estamos vibrando un poco bajo, ¿no? Hablando de energías, hablando de... porque yo pienso que cada pensamiento y la emoción que trae ese pensamiento es energía, Marta. Bueno, al final, fíjate, cada uno lo puede llamar, ¿no? Como mejor convenga, ¿no? Para mí, efectivamente, esos pensamientos nos suman, nos dan más energía, nos elevan, o al revés, nos bajan, ¿no? Todos esos pensamientos generan una química, generan una emoción y sin duda alguna generan una energía, el electromagnetismo. Mira, yo trabajo cuando hago entrenamiento cerebral con un sistema que lo que hace es medir las frecuencias eléctricas de nuestro cerebro, ¿no? Y eso es una realidad, esa es nuestra energía, ¿no? Y eso genera también una química en nuestro organismo, o sea que al final está todo absolutamente enlazado, pero todo empieza con un pensamiento, realmente. Eso, una sensación, dices, no, todo empieza por una sensación, sí, pero es que esa sensación te lleva a un pensamiento. Y ahí es donde se origina lo que venga, ¿no? No sé si conozcas ahí, tú estás en España, no sé si conozcas a esta persona. No sé si él es neurocientífico o es como tú, es dedicado a la neurociencia, especialista en neurociencia. Se llama David el Rosario y yo he leído sus libros y él habla sobre este pensamiento y emoción ligada y que cuando nosotros a veces, que los pensamientos pasan, ¿ok? Pasan y te generan una emoción, pero que cuando tú no, este, ¿cómo diré? Que la emoción se queda atrapada ahí, se Uh -huh. introduce al cuerpo y dice que por eso, eso es lo que causa muchísimas enfermedades, que la gente no habla sobre esto, que la gente no saca esa emoción y que la gente tiene mucho miedo a las emociones, a lo que siente. Sí, totalmente. Esto es un tema fascinante. Ahí tenemos muchísimo que aprender. Ujú. Él sí que investiga, David del Rosario sí que es, le considero un neurocientífico en toda regla, porque es un investigador y además hace una divulgación muy interesante, ¿no? Y efectivamente, las emociones pensamos que simplemente son sentidas y que aparecen y se van, pero tienen un decalaje en nuestro cuerpo, en la química de nuestro cuerpo. Cada emoción tiene una composición química en nosotros, ¿no? Y las emociones tienen una función muy sencilla, que es que por un lado nos dan información, o sea, cuando yo estoy triste, estoy recibiendo una información de que hay algo fuera
que me está afectando a mí, y la información que me está dando la tristeza es que hay algo que voy a perder, algo que he perdido, algo que estoy valorando algo importante para mí y no voy a verlo, no voy a tenerlo, o se ha transformado. Esa tristeza me está dando una información muy relevante Sí, sobre cómo claro. yo estoy procesando una situación, pero eso no puede quedarse ahí. Hay gente que se queda en la información y se relame sus heridas, como quien dice, ¿no? La emoción tiene un decalaje, tiene una química que te lleva a un movimiento. Entonces la emoción también es acción. Tiene que ver con la gestión emocional, tiene que ver con actuar en consecuencia de la emoción. El problema está en que muchas veces ni entendemos la información que nos da esa emoción o esas emociones, ni actuamos en consecuencia. Y la emoción se queda ahí, grabada, porque no ha cumplido su función. La emoción te está diciendo, oye, que estoy aquí, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer algo, que tienes que actuar. Y nosotros seguimos guardándola, no la escuchamos, no la entendemos, no queremos meternos de lleno en ella. Y al final esa química que está en el cuerpo, de alguna manera, impacta en el cuerpo. De alguna manera, y muchas veces no de una manera muy positiva. Podemos tener ciertas somatizaciones que vengan no solo por estrés, se habla mucho de somatizaciones por estrés, sino también por momentos de mucha tristeza, ¿no? Que nos llevan a lo mejor a una depresión o nos lleva a tener, a debilitar nuestro sistema inmune. Sí. Hay deprimidos, o sea, cuando estamos deprimidos, nuestro cuerpo también está deprimido, todo se oxida, ¿no? Entonces, las emociones, eh, bueno, pues son la antesala muchas veces de esas somatizaciones, si no somos capaces de regularlas y de actuar en consecuencia. Y la importancia de la comunicación cerebro-cuerpo, cuerpo-cerebro, y especialmente de este otro cerebro que tenemos, ¿no? Porque tenemos neuronas en todo el cuerpo. Y eso mucha gente no lo sabe. O sea, y es muy importante saber entender esa comunicación. ¿Para qué? Para regular nuestros pensamientos y regular, porque inmediatamente que regulas tus pensamientos, tus emociones, empiezas a regular tu cuerpo, Marta. Totalmente, pero al revés también Ujú. funciona. Sí, claro. Lo interesante de todas las últimas investigaciones que realmente nos hacen ver que el cerebro está en el cuerpo, por todo el cuerpo, ¿no? Se expande a Ujú. través de las neuronas, es precisamente eso, que es una doble vía. O sea, yo puedo, por ejemplo, saber cómo estoy a través de mi respiración. Si yo cuento el número de respiraciones que tengo o si observo que mi respiración es entrecortada, estoy respirando por la boca, etcétera, le estoy enviando una información a mi cerebro de que tengo miedo, de que tengo estrés o lo que sea, pero también si yo elijo transformar mi respiración para que sea una respiración nasal, para que sea mucho más calmada, para que sea diafragmática, para que sea mucho más consciente, también le estoy enviando a través de mi cuerpo, a través de mi respiración, un mensaje muy potente a mi cerebro. Entonces, para mí el cuerpo es el gran entrenador del cerebro. El cuerpo, o sea, muchas veces pensamos que en el cerebro el trabajo es cognitivo, y sí, hay una parte que es cognitiva y hay que trabajar con nuestros pensamientos, obviamente, pero hay una parte que es absolutamente física, que tiene que ver con el cuerpo, sí o sí. Nuestra alimentación influye en nuestros pensamientos, Sí. nuestra postura corporal influye en nuestra capacidad atencional, nuestra manera de respirar influye en nuestra capacidad de memoria. O sea, eh, o en nuestro procesamiento del dolor, por ejemplo, también, ¿no? O sea, el cuerpo es un gran aliado para nuestro funcionamiento cerebral. Tú cuando estás apagado, triste, ¿no? Pues eso, con poca energía, lo que necesitas es activarte. Muchas veces vete a dar un paseo, salta, baila, este tipo de acciones que lo que hacen es transformar tu postura corporal, moverte, hacer que todas esas sustancias que están por tu organismo también se movilicen, ¿no? Y no se queden ahí bloqueadas, van a transformar tu manera de ver esa situación y tu manera de sentirte. Entonces es doble vía, cuerpo-cerebro, cerebro-cuerpo. Incluyendo, por ejemplo, cuando, yo no sé si tú has sentido esto, pero a veces yo padezco de un poco de ansiedad y cuando siento que me va a venir como un ataque, de pronto me sucede algo así, entonces empiezo a decir, ¿sabes qué, Perla? Cálmate, tranquilízate y de pronto empiezo a dibujar una sonrisa en mi
como que empiezo a forzarme, ¿no? Para esa Sí, parte, ¿no? Porque a veces tienes que hacer eso, como, sí, no como voy a si decir fuera, cuál será exactamente, cuál será la palabra, Marta, es no forzarme, sino que tengo que sí, introducir, tengo que impostar. intentar salir de ese momento, ¿no? Y decir, sonrío un poco y inmediatamente siento una diferencia, inmediatamente. Sí, ese es esto Amy Cuddy lo ha estudiado y tiene un montón de vídeos, vamos, que se pueden ver apasionantes sobre todo esto, que tiene que ver con el poder de la impostación, es decir, Ujú. hacer como si ya estuvieras en Sí, este caso contenta o tranquila, ¿no? Y a través de tus expresiones faciales forzar todo esto, ¿no? O la postura corporal, ¿no? O el abrirte, este tipo de cosas, esa impostación, esas posturas de poder que llaman, pues nos ayuda mucho a cambiar de estado, sin lugar a dudas, ¿no? Pero fíjate, esto funciona con uno mismo, pero cuando te estás sí, relacionando con alguien, la otra persona es capaz de ver que tu sonrisa es impostada o que tu postura no es natural y eso ok, genera desconexión, genera falta de credibilidad o de autenticidad. Entonces, cuidado también con la impostación porque ok. funciona muy bien para uno mismo, para prepararte para algo, ¿no? Pero no para Ujú, relacionarte con los demás. ok, Para relacionarte con los demás, nuestro cerebro necesita ver coherencia en la otra persona, que todo encaje, lo que me está diciendo con lo que yo veo, con sus microexpresiones faciales, con lo que yo huelo, o sea, tiene que haber como una coherencia. Entonces ahí sí. no sirve la impostación. Qué interesante lo que dices, porque sí que las personas pueden notar, o sea, tú puedes notar también eso de esa energía. Tú puedes notar a una persona cuando está triste, aunque no te diga nada, porque Total. está, tú lo sientes en ese momento. Sí, lo ves, lo oyes, lo hueles, o sea, hay un montón de, a través de las feromonas, hay un montón de estímulos que nos desnudan delante de otras personas a nivel emocional. Y muchas veces, ¿verdad?, que conoces a alguien y dices, no sé por qué hemos hablado muy poco, a lo mejor 5 segundos, pero Sí, me cae bien, me fío, confío, ¿no? Y otras veces dices, uy, no sé por qué, pero hay algo que no, no encaja, ¿no? Es como esa intuición social que tenemos, salvando los prejuicios, que ese sería otro tema aparte. Esa primera impronta, esa primera impresión que a veces tenemos de las personas, ahí hay mucha sabiduría. Ahí nuestro sistema reticular es un experto en calibrar si la otra persona es honesta, si hay coherencia, ¿no? Si hay que, me puedo fiar, porque hay coherencia entre todo lo que veo, lo que oigo, lo que escucho, lo que huelo, ¿no? Todo esto, cómo me hace sentir. Sí. Entonces ahí es importante que nos atrevamos a ser auténticos para poder conectar con otros, ¿no? Porque si no el otro, el cerebro del otro lo va a pillar. so, Marta, ahora vamos a ver cómo podemos usar la neurociencia en el día a día para nosotros, pues para creer más en nosotros, ¿no? Como tú dices, que cuáles son algunos pasos, algunos hábitos que nos puedas dar, que podamos introducir en nuestras vidas para usar la neurociencia a nuestro favor. Pues mira, yo hace ya 10 años que escribí el libro de Entrena tu cerebro, hace muchísimo tiempo, Sí, pero es increíble que a día de hoy sigue vigente, ¿no? Todas estas recomendaciones que precisamente daba y que sigo dando, ¿no? Para que podamos entrenar nuestro cerebro. Y para mí la primera, yo hablo de una serie de cosas que podemos hacer muy aplicables a nuestro día a día. Y la primera es el sueño, cuidar el sueño. Nuestro cerebro por la noche es cuando se resetea y se limpia también, almacena todo lo que hemos aprendido, desecha lo que nos sirve, conecta cosas, de tal manera que al día siguiente tenemos espacio y estamos preparados para recibir nueva información. Cuando no hemos dormido bien, no hemos dormido lo suficiente, al día siguiente tu cabeza está como saturada, embotada, bostezas mucho, no estás presente porque tu cerebro no ha podido completar todas esas funciones tan importantes de reseteo, ¿no? Para ponerse a punto para el día siguiente. Entonces, cuidar siempre la entrada a la cama, porque ahí es cuando empieza tu nuevo día, a las 12 de la noche del día anterior, es cuando empieza el día. Muy importante cuidar esa noche anterior. Y esa es la base de todo. Después, cosas también muy relevantes, cómo consigues energía, cómo consumes esa energía que necesita tu cerebro a través
de la alimentación. Ahí también yo recomendaría reducir todo lo que son procesados, azúcares, esos carbohidratos y tener una dieta mucho más rica, obviamente proteína que necesitamos, pero sobre todo en grasas de las buenas, ¿no? Esa grasita que necesita nuestro cerebro como combustible, muy importante. Otra recomendación tiene que ver con el movimiento, ser capaces de tener vidas activas. Pasamos mucho tiempo sentados y fíjate, cuando tenemos trabajos activos o no, muchas veces llegamos a casa y la gente se sienta y se conecta a ver la televisión o a jugar videojuegos, más tiempo sentado, ¿no? Y nuestro cerebro ya hemos dicho que está en el cuerpo, entonces necesita movimiento. Pero Sí, sobre todo movimiento. porque fíjate, hay una clave muy importante para nuestro cerebro, entrenarlo y seguir aprendiendo, seguir creciendo, tener esa neuroplasticidad de la que hablábamos al principio, y es que necesitamos una proteína, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, la BNDF, que es el alimento para las nuevas neuronas. Si no tenemos esa proteína, no vamos a generar ese tejido neuronal en el hipocampo, que es una zona muy vinculada con el aprendizaje. Y sabemos que la actividad, Ok, sí, el disculpa, Marta. ¿Y movimiento. el movimiento Eso lo, es, lo, el lo, lo, lo movimiento produce? lo produce, el movimiento, todo lo que es ese ejercicio aeróbico, o sea, tener vidas activas, moverse, hacer pausas activas cuando descanses de tu trabajo, que no sea un descanso para tumbarte o tal, sino un descanso para moverte, porque eso te va a dar mucha más energía aunque estés cansado. Pensamos que cuando estamos cansados mentalmente, nuestro cuerpo necesita parar, muévete, muévete, ¿vale? O sea que el movimiento es importantísimo como base para poder tener esas proteínas que necesitamos. Y luego, por último, perdona, dime, Perla. No, 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 estaba diciendo yo que hay que aclarar también, yo pienso que es muy importante para las personas que vean este podcast, que hay ejercicios que es no ir por la vida y matándote haciendo muchísimo ejercicio, porque también necesita, el cerebro necesita descanso también, el Claro. cuerpo necesita descanso. Yo pienso que sería Mm, más, no sé, introducir ejercicios moderados, no sé, unos 30, 40 minutos, quizás 3 días a la semana, no lo sé, pero más o menos esa es para que las personas tengan un buen funcionamiento de su cuerpo y de su mente y no se generen estas enfermedades neuro, neu- neu- regenerativas. neurogenerativas, Sí, ya. sí, 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 totalmente. Pero fíjate, yo voy más allá, yo hablo de vidas activas. Todos los días tienes que moverte. No me refiero a que todos los días tengas que ir al gimnasio, no, pero todos Sí, los días tienes que caminar, tienes sí, que claro. levantarte cada cierto tiempo de la silla, o sea, vidas un poquito más activas, no tener esa... Ujú. Es que estamos todo el día pegados, ¿no? Sí, claro. Muchas personas y este es el punto, ¿no? Tener un poquito más de actividad todos los días. Si además luego podemos 3 días a la semana, como tú bien dices, ¿no? Dedicar un tiempo al ejercicio de fuerza o al ejercicio aeróbico, combinarlo, maravilloso. Pero sí o sí, en el día a día, vidas mucho más activas, ¿no? Para que nuestro cerebro entrene. Y luego, dos cosas para terminar con esas recomendaciones. Una, cuidar todo lo que es nuestro capital social, es decir, las relaciones. Las Nuestro relaciones, sí. cerebro, nuestro cerebro necesita relacionarse con otros seres, con otros cerebros. Tendemos a la sincronización cerebral cuando estamos en compañía y esto es maravilloso. Es un fenómeno que si estamos solos, pues nos lo perdemos. Entonces, bajar también y cultivar esa sensación de pertenencia, de que formas parte de algo más allá de ti mismo. Eso es salud mental y salud emocional, es importantísimo. Cuidar esas interacciones con los demás, dedicar tiempo a la relación. Y por último, la última recomendación que daría tiene que ver con todo el trabajo de presente, de presencia, ya sea contemplativo, ya sea meditación, ya sea oración, pero trabajar la presencia, todo lo que es bueno, esto que tanto decimos, ¿no? Del mindfulness, ¿no? De estar en contacto con el aquí y ahora, ya sea desde las sensaciones corporales, desde la respiración o desde la conexión con lo trascendente, con Dios, cada uno pues ahí como mejor pueda trabajarlo, pero nuestro cerebro también necesita esa dimensión. La dimensión de poder estar en calma y la calma pues nos la da la meditación, aunque muchas personas
no sé, no pueden meditar. Me dicen muchas personas, es que, ¿sabes qué, Perla? No puedo meditar, pero ¿cómo le hago, no? Entonces tienes que a lo mejor, no sé, quizás tómate 1 minuto, 2 minutos, estar en calma. Creo que es importante, en lugar de tratar de Sí. introducir media hora, 1 hora, ¿no? A Mm. veces que no se puede, porque no se puede. Eso es empezar muy poquito a poco y a veces puede ayudar simplemente eso, ser consciente de cómo está tu cuerpo en este momento. Entrar en contacto con si tienes presión en algún punto, cómo estás respirando, cómo estás sintiéndote, cómo está tu temperatura. Y ese escaneo, esos pueden ser unos minutitos. Bueno, ya te está conectando con el presente, ¿no? Estás cultivando ahí la presencia. Entonces, primero, un buen dormir, una buena nutrición, el ejercicio principalmente nos ayuda mucho a desestresarnos, a no tener tanta ansiedad. Y luego las relaciones, la Eso importancia de es, no estar aislado, que son 4, de no aislarnos, ¿no? De buscar esas relaciones. Y el 5 que dijiste, Marta, la meditación, la meditación, la entender estos momentos, presencia. buscar estos momentos de calma para nosotros. Son 5 cosas que nos pueden ayudar a nosotros a cuidar nuestro cerebro en el día a Sí, día. sí. ¿Algo más que te gustaría agregar? Pues nada, yo fíjate, una última recomendación o una última reflexión, ¿no? A compartir con todos los que nos están escuchando y contigo, Perla, y que tiene que ver con que nuestro cerebro necesita que vayamos más despacio en general, que vamos muy rápido. Que nuestro cerebro necesita procesos, necesita un ritmo mucho más armónico en nuestro día a día, ¿no? Y a veces vamos tan rápidos, tan acelerados, porque llegas tarde, por lo que sea, y eso pues no nos ayuda a pensar y a utilizar todo lo que tenemos aquí. Nuestro cerebro necesita tiempo para poder funcionar con todas sus prestaciones. Así que ir un poquito más despacio, reducir la velocidad para tomar conciencia de dónde estamos, de qué estamos haciendo, de cómo queremos hablar, de qué palabra queremos elegir en una conversación, habitar cada instante y para eso necesitamos ir un poquito más despacio. Despacio. Me gusta eso, definitivamente, porque vamos muy rápido. Yo también estoy de acuerdo contigo, vivimos en un mundo muy rápido, que a veces no paramos y ni siquiera pensamos, bueno, ¿qué es lo que estoy pensando hoy? ¿Qué es lo que me estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy comiendo? ¿Qué es Mm. todo eso, no? Porque muchas veces también hablaba yo en un anterior podcast de la semana pasada con una nutricionista, una doctora, y ella me decía, Perla, es que la gente no se sienta a comer, se sienta, come, 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 y entonces dice, pues, ¿por qué tengo problemas de digestión? Pues por lo mismo, ¿no? Porque Claro, no entras en ese momento de calma, porque tenemos que tener buscar esos momentos, es importante buscar sí, esos momentos de calma. sí, sí. Eso es, necesitamos, va todo muy rápido y es como que necesitamos tener ahí un escudo para Ujú. protegernos de este mundo vani, de este mundo ansioso, incomprensible, no lineal y frágil que no respeta cómo funciona nuestro cerebro. Así que vamos a respetarnos nosotros, ¿no? Vamos a respetarnos. Respetarnos a nosotros mismos. Marta, te agradezco muchísimo que hayas estado en el podcast. Un La placer, verdad, Perla, muchas gracias. ha sido también un placer para mí y pues esperamos que no sea la última vez que estés con nosotros y que podamos, no sé, a lo mejor tomar otro tema, claro, relacionado con este apasionante mundo del cerebro, mente, ¿no? Y que podemos tener una mejor vida si lo sabemos usar. Eso es, eso es, esa es la clave a conseguir. Pues nada, un placer, Perla, Definitivamente. muchas gracias por esta conversación, por este ratito y bueno, pues por poder también divulgar, ayudarme a divulgar todo esto a más personas. Claro que sí. Yo les voy a dejar todos los links de Marta Romo para que ustedes chequen en la caja de descripción. Y pues acuérdense, denle clic a la campanita, por favor, suscríbanse. Hay mucha gente que pasa en el canal y no se suscribe, pero si a ti te interesan estos temas de desarrollo personal, ¿no? Del cerebro, cómo funciona tu cerebro, del cuerpo y de la espiritualidad que estamos trayendo, yo te invito a que te suscribas al podcast y para que estos temas pues se divulguen más, ¿no? Porque eso es lo que queremos hacer, que se divulguen más y que la gente aprenda
sobre pues todo esto que nos traen estos expertos que vienen al podcast, que es mucha información muy válida y con mucho valor en tu vida, que puedas tú introducir en tu vida. Y como decimos, o sea, lo puedes introducir en pequeños pasos, no necesitas introducir todo así rápido, puedes empezar a hacer tus primeros pasos con esto. Bueno, Marta, otra vez te agradezco por haber estado en el podcast. Un placer, Perla. Bueno, pues lo único que les quiero decir a ustedes y les recuerdo que ustedes tienen el poder de transformar su vida. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.